La clase del día de la fecha está destinada a que terminemos con la unidad 4, ¿no? Unidad 4 que habíamos arrancado, principio de razonabilidad, control de razonabilidad, categorías sospechosas, y habíamos tenido hasta el momento la posibilidad de leer y analizar y estudiar los fallos Hopf y Aronson. La clase de hoy va a estar dedicada a que analicemos el fallo Castillo y a que analicemos el fallo González Victorica, que va a estar a cargo de Daniel en la segunda parte de la clase. Los que se estén conectando ahora quizás algo no escucharon, les adelanto que yo muy probablemente me tenga que desconectar en un rato por una reunión laboral, así que voy a arrancar la clase yo y luego le vamos a ceder la posta al doctor Pérez, que ya dio su clase sobre el tema a la tarde y está más que aprobadísimo, así que les va a tener, les va a transmitir sus conocimientos acerca del fallo para que ustedes puedan consultar y puedan debatir. Además también les va a facilitar una especie, entre comillas, que esto se los adelanto para que no lo maten a Daniel, ¿no? Para que no maten al mensajero, les va a adelantar un trabajo práctico que yo ahora mismo, o Dani, si querés, reenviáselo a los chicos en el grupo de WhatsApp. Es un trabajo práctico que con Dani van a leer la consigna con unas preguntitas. Es un trabajo práctico optativo, como siempre, que no tienen que entregar en ningún tipo de formato, ni a mí ni a Dani, salvo que quieran hacer alguna consulta y demás. Esto obviamente está abierto. Daniel en este caso ofreció que le escriban sin problema. Yo lo que les digo es que este es un trabajo práctico de cierre de unidad. ¿Qué quiere decir? Que aquel que tenga dudas acerca de si entendió, si no entendió lo que vimos en la unidad 4, tiene la posibilidad de resolver, aparte de las guías digamos, de lectura de los fallos de la unidad, de los que están, puede leer el trabajo práctico e intentar resolverlo, ¿sí? Lo vamos a poner en común la clase que viene. Esto significa, vuelvo a repetir, que no me lo tienen que entregar por ningún medio, no me escriban mails, porque por ahí, miren, todavía les debo el primer trabajo práctico, así que imagínense lo morosa que estoy. Así que no me lo manden, lo importante es que ustedes vayan tratando de resolverlo. Si no lo pueden resolver, las evacuamos las preguntas en persona a la clase que viene, que para eso tenemos un montón de horas para encontrarnos. Así que, bueno, nada, eso, el que quiere lo resuelve, el que no quiere no lo resuelve y lo guarda, no hay ningún problema. La puesta en común la hacemos la clase que viene. Y Dani después leerá con ustedes en conjunto el trabajo que les acaba de mandar al grupo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Antes de arrancar, la consulta que les quiero hacer es si existe alguna duda de la clase anterior o consideran que andamos bien de contenido como para empezar con la unidad, con los fallos que teníamos previstos para hoy. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quién de ustedes, que yo los halago siempre porque son todos muy proactivos, quién de ustedes leyó Castillo y tiene ganas de exponer un poquito, como siempre? Yo los voy complementando, Dani también puede ahí meter su mano y complementar el fallo Castillo. ¿Quién lo leyó? Yo sinceramente leí un poco de Castillo, el otro no lo leí, así que voy a escuchar a Daniel. Buenísimo, bueno. Yo paso, profe, pero el de Victorica sí, porque trabajé sobre ese. Buenísimo. Vamos uno a uno. A ver, ¿quién más? ¿Quién va? Acuérdense que yo pongo las notas al final, ¿eh? Yo también me acuerdo un poquito de los dos. Bueno, ¿te animás, Martín, con el complemento del que quiera sumarse a contar un poco los hechos del caso? Lo que te acuerdes, yo te voy complementando. Acá no hay errores para nada, es un aprendizaje colaborativo. Sí. Bueno, cuento más o menos lo que entendiste. Sí, lo que pasaba era que en la provincia de Salta, ¿no? La ley, bueno, justo no puse, sí,
la Ley Provincial de Educación 7546 en el artículo 27, inciso ñ, daba como el tema de dar como materia obligatoria el tema de la religión católica. Sí. Entonces, esto me lo había dicho el profesor García, que por ejemplo, en este caso Salta estaba muy vinculada con la religión católica, entonces era como que era algo normal. Después, cuando empezaron a ver diferentes tipos de religiones, no se modificó eso. Entonces, los chicos que tenían materias no optativas, sino que materias obligatorias relacionadas con la religión católica, se sentían como que sus derechos estaban invadidos. Porque, por ejemplo, aquel que es evangelista no quería estar en la clase que daba religión católica, ¿no? Entonces de ahí empieza a haber el conflicto por el cual lo llevan hacen una demanda, ¿no? Sí, Sí. inician una acción de amparo en la De provincia amparo de Salta. colectivo. Porque pasaba que los chicos que, por ejemplo, no querían participar en la clase de religión católica, o lo hacían venir más tarde al colegio, o lo hacían esperar en el pasillo hasta que termine la clase. Bueno, eso es algo de lo que me acuerdo. Después puedo ir agregando otras cosas a medida que me voy acordando. Muy bien, muy bien. Y la sentencia Bueno. cuestiona no tanto la ley en sí, sino como el modo de aplicarla, la forma en la que se aplicaba, es decir, porque hace como un relato entre la religión católica como culto oficial o no que tiene en la Constitución, entonces no se cuestionaban las normas, por eso era el fallo, la controversia, sino que era el modo en el que se estaba aplicando. Y en la sentencia creo que Rosati determina, si no me equivoco en el voto de la disidencia, estaba como que el Estado debía controlar, como que le daba, la preocupación se centralizaba en que, bueno, ya que el modo de aplicar era la controversia en sí, la norma, el Estado debía garantizar cómo iba a supervisar que esta situación se revirtiera. Por lo Bueno, que leí, lo que escuché. y de ahí Perdón, la Corte de Justicia salteña, cuando ellos presentan esta acción de amparo, ¿no?, colectiva, lo que les dice es que, bueno, confirman, digamos, la constitucionalidad del artículo 49 de la Constitución Provincial y los de la Ley de Educación. Entonces, bueno, Castillo, junto con el grupo de padres, junto con la, ¿cómo se dice?, con la asociación, digamos, que encabezaba la demanda, presentan un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia Nacional. Y ahí sí donde la Corte hace un escrutinio estricto, ¿no? Porque, bueno, se consideraba así una categoría sospechosa. Entonces, bueno, ahí sí hacen más puntual la cuestión, y para cerrar el caso, digamos, la sentencia decía que si bien este inciso 27 tenía en apariencia neutralidad, ¿no?, porque lo que decía era que decía religión, digamos, no qué tipo de religión puntualmente. En realidad, en la vida cotidiana, en la cuestión fáctica, no hacían eso, hacían otra cosa distinta. Entonces habían declarado inconstitucional no solo el artículo 27 de la ley de educación, sino también, creo, no, eso solo, nada más, ¿no? Me parece que eso Sí. solo, sí. yo ahí por ahí entro en duda, siempre Martín es el que entra en duda, ¿no, profesora?
Sí. Yo entro en duda ahí si en realidad es una categoría sospechosa, porque Sí. para mí estaría ahí al roce del tema del principio de razonabilidad. Mirá, lo vamos a ver en un ratito cuando profundicemos sobre el fallo, y ahí vos me vas a decir si lo que te explico te termina de resolver la duda. A priori, para no dejarte con la intriga, es una categoría sospechosa, o la Corte lo considera de esa manera, porque en definitiva la distinción está sustentada en un trato diferente que se da de acuerdo a la religión que profesan. Y la religión es una categoría sospechosa, considerada, porque cuando hablamos de religión en particular, hablamos potencialmente de grupos que pueden ser considerados mayoritarios o minoritarios en función de la elección religiosa, ¿no es cierto? Y como tal, en ese sentido, pueden ser considerados como parte integrante de esos colectivos que históricamente han sido sometidos en función de la religión que profesan. En realidad, lo que pasaba acá es que el culto mayoritario, que la casualidad hace que el culto mayoritario en la provincia era el catolicismo, implicase que los niños provenientes de familias que profesan ese credo, tuvieran un beneficio respecto de aquellos niños que no profesan ese credo, o bien o tienen otro distinto, o ninguno en definitiva. Entonces, desde ese punto de vista, como estamos haciendo referencia a grupos que históricamente han tenido conflictos en la medida en que la religión ha configurado, conflictos a nivel, histórico, persecuciones en general, en ese sentido es que consideramos que la cuestión acerca de la religión o las distinciones que se sustentan sobre la elección religiosa configuran una categoría arbitraria, ilegítima, sospechosa de inconstitucionalidad. Pero bueno, lo vamos a terminar de resolver, o lo vas a terminar de entender cuando veamos de profundidad y les empiece a mechar algunas cuestiones del relato que dieron todos muy bien, en el meollo de la cuestión. Pero bueno, ¿está bien? Sí. Sí, profe, yo acá lo que no entendí fue algo. La Corte de Salta, digamos, lo que planteaba es que el Estado argentino, digamos, tenía como religión oficial el catolicismo, y después la Corte lo que le dice es que en realidad no es que es la religión oficial, sino que está dentro de la Constitución, porque la nombra, pero hace referencia a un sostenimiento económico, nada más. Claro, en realidad la Corte, la justicia provincial salteña, como vamos a ver también ahora cuando empieza a contarles un poquito, o lo vamos mechando ahora, la Corte salteña, en definitiva, convalida la constitucionalidad de todas las normas que estaban involucradas en este reclamo. O sea, lo que considera es que el planteo, ¿no?, de inconstitucionalidad efectuado por estas madres y por la Asociación de Derechos Civiles, en cuanto al artículo 27, al artículo 8 de la ley 7546 y del artículo 49 de la Constitución Provincial, no iba a prosperar. Eso es lo que decide la Corte salteña. Pero la Corte salteña no es obtusa, es decir, con esto, si bien sostiene la constitucionalidad de todas estas normas, lo que va a entender la Corte es que la instrucción religiosa tiene que darse fuera del horario de la respectiva materia, es decir, lo que ordena es que exista un plan de capacitación alternativo para quienes no quieran recibir el culto católico. Es decir, analiza la situación y dice, sí, es cierto, dentro de la educación pública de la provincia se incluye en las currículas de primaria se incluye la materia de religión. En un 100% la materia está destinada a, expandir el culto católico o analizar el culto católico. Entonces, en concreto, lo que se plantea acá es que lo que dice la Corte es, bueno, buenísimo,
Esto tiene que seguir de esa manera porque la norma es constitucional. Ahora, lo que se va a generar, o lo que tiene el Estado salteño obligación de hacer, es el de pensar en un plan alternativo para que esos niños que no profesan el culto católico tengan un plan didáctico, pedagógico, institucional, ¿no? Distinto, y que no queden a la deriva, porque lo que había quedado comprobado en la causa es que aquellos niños que no profesaban el culto católico, o profesaban otro o ninguno, estaban en dos situaciones distintas. Algunos se quedaban, o sea, tenían la posibilidad de salir del aula y quedarse dando vueltas por la escuela sin cursar nada durante toda esa hora, es decir, sin ningún tipo de control en todo sentido, y perdiendo una hora de clases cuando el resto de los alumnos, por el solo hecho de ser católicos, tenían una hora adicional, ¿no? Y después la otra situación que se daba es que había padres que para que esos chicos no queden a la deriva durante esa hora, boyando adentro de la escuela, cedían en sus convicciones religiosas y accedían a que los niños se queden cursando religión católica aun cuando no era el culto familiar. ¿Está bien? Entonces, lo que la Corte, digamos, esto es lo que quedó comprobado en la causa, esto es lo que se probó en la causa. ¿Sí? A partir de testimonios se probó esta situación. Entonces, lo que advierte la Corte salteña acá es que eso merecía una respuesta. La respuesta no iba a declarar, no apuntaba a declarar la inconstitucionalidad de la normativa salteña, ni de la Constitución, ni de las normas, sino que apuntaban a intentar brindar una solución, un mecanismo para que esos niños no quedaran boyando en las clases, en la escuela, perdón, o tampoco se vieran compelidos a quedarse adentro del aula para recibir una, instrucción sobre una religión que no es la que profesan dentro de sus casas. Denme un segundito que contesto un mensajito en relación a la reunión de ahora. Ahí está, discúlpenme. Entonces, la Corte salteña, entonces dice, sostiene, por un lado, la constitucionalidad de las normas y ordena que se busque un plan alternativo. Por otro lado, sostiene, ¿por qué sostiene la constitucionalidad? Básicamente porque entiende que la nación argentina es católica, es decir, que la República Argentina adopta como religión oficial el catolicismo. Y entonces dice que no impartir educación católica importaría privar a los alumnos, digamos, importaría como dejar a los alumnos sin una pata importante, considerando que la Argentina para la Corte salteña es una nación secular. Por otro lado dice, en cuanto al punto también relacionado con el reclamo de estas madres y de la asociación, relacionado con la necesidad que exigen las escuelas de que las familias incorporen un formulario tipo declaración jurada, digamos, comentando, explicitando cuál es la religión que se profesa, para que eso quede registrado dentro de los currículos de los alumnos, los legajos de los alumnos, la Corte sostiene que ese pedido de información es razonable y que no afecta a la privacidad porque es lo que les permite de alguna manera tener la constancia de aquellos padres que no quieren que sus hijos reciban educación católica. O sea, lo que las escuelas de alguna manera planteaban es, nosotros tenemos este formulario y este es el formulario que nos da pie para autorizar a esos chicos que durante la hora de instrucción religiosa se van porque los padres o las familias no siguen este credo. Esta decisión de la Corte Suprema de la Justicia Provincial
da espacio a que la Asociación de Derechos Civiles y dos madres digamos, de alumnos de escuelas públicas interpongan un recurso extraordinario. En este recurso extraordinario van a tener fundamentalmente dos argumentos, si ustedes quieren, centrales, más allá de otras cuestiones conexas que no dejan de ser importantes y que hacen al holding del caso, pero que las vamos a analizar de manera secundaria, ¿no? Lo primordial acá, el primer planteo que hacen estos padres es, o los actores, para hablar en realidad más inclusivamente, es sostener que la Argentina no profesa el culto católico, es decir, Argentina no es una nación católica, la religión oficial no es el catolicismo, y existió en abono de esa posición, digamos en sustento de esa posición, toda una interpretación evolutiva que se fue dando a partir de fallos de la Corte, que de alguna manera justifican que a lo largo del tiempo, si bien pudo pensarse en un comienzo que la Argentina era, digamos, una nación cuya religión oficial era el catolicismo, distintos fallos que interpretó, en donde la Corte interpretó la Constitución, permitieron ver a la Iglesia y al Estado como asuntos separados, ¿no? Como dice el lema de estos grupos que hoy también están, digamos, que a veces salen a reclamar a las calles, ¿no? Iglesia y Estado, asuntos separados. Entonces, lo que sostienen es, existe esta interpretación evolutiva que de alguna manera justifica la posición de quienes no queremos que nuestros hijos que van a las escuelas de gestión pública accedan a la educación religiosa, puntualmente al adoctrinamiento en el culto católico. Por otro lado, también los recurrentes, es decir, los actores, en su recurso extraordinario, plantean que la reforma de 1994 mantiene la neutralidad y la gratuidad de la escuela pública, y eso lo hace con el fin de asegurar la pluralidad y evitar que la educación se sectorice hacia quienes profesan una determinada religión. Inclusive sostienen que los instrumentos internacionales incorporados al 75, inciso 22, incorporan como derecho humano fundamental la libertad de cultos. Inclusive también sostienen la existencia de la Observación General número 22 del Comité de Derechos Humanos, que dice que el adoctrinamiento en religión es contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, el primer punto, ¿no?, que estos argumentos van a llevar a que la Corte, digamos, lo primero que va a tener que hacer es analizar esta cuestión acerca de la neutralidad, qué implica la neutralidad religiosa para el Estado argentino, que es esta situación que mencionaba Naila con su consulta. El resto de los argumentos van en la línea de, digamos, de alguna manera, de establecer que se violaba la igualdad entre aquellos alumnos que profesan el culto católico y los que profesan otra religión o no profesan ninguna, por cuanto estos segundos se encontrarían en una situación desfavorable en relación con los primeros, porque los primeros recibirían una hora más de clases, mientras que los segundos quedarían un poco a la deriva del sistema educativo, sin una asistencia puntual, por el simple hecho de no profesar el culto mayoritario, digamos, que corre en la provincia. El cuarto argumento tiene que ver con la violación al derecho a la intimidad y el derecho al silencio. Esto puntualmente en función de ese formulario, ¿no?, que las escuelas, que los directivos de las escuelas obligan a llenar en función de poder conocer cuál es la religión que profesan cada una de las familias de los alumnos que asisten a clases. También tenemos la cuestión acerca del derecho a aprender, ¿no?, en donde de alguna manera estos actores lo que dicen es, acá no buscamos que se elimine 100% de la currícula la materia religión, sino que sea abordada de una manera en donde no queden afuera determinados sectores de la sociedad salteña que, aunque sean minoritarios, existen y por ende tienen derechos, ¿sí? Y
Y en último lugar, también hay un abordaje en este recurso extraordinario que la Corte también va a hacer propio y va a analizar acerca de los alcances de la libertad de culto. Vamos por partes, ¿no? Vamos a ir tratando de ordenarnos en el fallo. La primera cuestión que la Corte, cuando recibe el recurso extraordinario, tiene que de alguna manera analizar es esta cuestión relacionada a la interpretación evolutiva, que de alguna manera justificaría una nueva visión del Estado frente a la religión. ¿Qué les parece a ustedes, que a los que leyeron el caso o a los que, digamos, quieran utilizar un poco del sentido común, que puede implicar esto de la interpretación evolutiva? A ver. Profe, ¿qué quiere decir con la interpretación evolutiva? No la entendí, perdón. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, yo les pregunto a ustedes si a qué creen que se refieren los actores cuando en su recurso extraordinario plantean que a lo largo de la historia, desde la incorporación de este artículo segundo, ¿no? Porque, digamos, en esta cuestión, digamos, tenemos algunos derechos, perdón, me pica la nariz, algunos derechos que están involucrados, algunos artículos que están involucrados de la Constitución. En puntual, hablamos del artículo 2, del artículo 16, del 75, inciso 22, 23, también. En este caso, yo... Ay, perdón. Sí, Naila. No, decime. Creo que cuando habla de esta, de la evolutiva, la interpretación evolutiva, habla de que hay que interpretar cada artículo en relación al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que por ahí en su momento, cuando se crea ese artículo, la realidad era otra. Entonces, hoy la realidad va cambiando constantemente, el mundo va cambiando y hay que adecuarlo a la realidad actual, digamos. Claro, disculpe, profe, pero yo también Sí. coincido con Naila, con lo que está diciendo Naila, porque entiendo que la interpretación evolutiva de lo que hace referencia es a eso, como que se interpreta de una manera, la Corte interpreta de una manera y eso va generando más interpretaciones que tienen que ver con la realidad que se va viviendo a medida que va pasando el tiempo, obviamente. Exacto, perfecto, Marcelo. Así tal cual lo explican ustedes dos con esas palabras bien puntuales y sencillas, pero súper adecuadas. La interpretación evolutiva en derecho constitucional es algo que, digamos, que surge un poco como que cae de maduro. ¿Por qué? Porque cuando la Corte interpreta como último intérprete de la Constitución, la Corte está interpretando, ni más ni menos, y perdón la redundancia de tantas veces mencionar la palabra interpretando, intérprete, interpretó, que interpreta, un documento que data nada más ni nada menos que del año 1853-60 y ha tenido una reforma, pero que ha sido parcial hace 25 años por lo menos. Entonces, ¿a qué estoy apuntando acá? La Constitución Nacional como documento histórico refleja la voluntad, el acuerdo, el consenso de un momento y contexto histórico determinado. A su vez, con vocación de ser la ley fundamental, sus mecanismos de reforma son complejos. No se reforma todos los días una Constitución, ni cada gobierno que asume el poder la reforma. Por eso es que es tan importante el rol que ejerce la justicia y en particular en relación a la Constitución Nacional, la Corte Suprema, cuando a través de sus decisiones va adoptando ese texto de 1853-60 a la actualidad de los tiempos que vivimos hoy. Entonces, la Corte asiste razón, le da la razón en este punto a los actores en cuanto a que, si bien en un principio podría haber generado cierto nivel de duda al respecto de cuál es la posición del Estado argentino frente a la Iglesia Católica, lo cierto es que a través de distintos fallos que ha dictado la Corte Suprema, hemos ido paulatinamente viendo cómo, de algún modo, las cuestiones que tienen que ver con el derecho y con el Estado
se desprenden de esa visión de la Iglesia o esa visión tan intrínsecamente relacionada a la Iglesia. No quiere decir esto que hay un divorcio al 100%, sino que se trata de cuestiones que pueden relacionarse en algunos puntos, pero que se deben abordar por separado. Esto, entonces, esto lleva de alguna manera a la Corte a citar autorreferencialmente algunos fallos que fue dictando a lo largo del tiempo. Se me ocurre ahora mencionarles el caso Sejian, en donde la Corte admite la posibilidad por primera vez del divorcio vincular, ¿sí? Y considera entonces que eso de más allá del matrimonio y lo sagrado del matrimonio, si en los papeles dos personas se quieren divorciar porque el amor se acabó o por lo que fuere, lo pueden hacer con independencia de que la Iglesia podrá regular el instituto del matrimonio como se le cante. ¿Sí? Entonces, la Corte va haciendo una referencia a estos distintos fallos que fueron que fueron de alguna manera puntualmente abriendo este camino de analizar las cuestiones por separado, hasta que esto la lleva a la Corte a dar una visión acerca de cómo debe interpretarse el artículo 2 de la Constitución Nacional. El artículo 2 que establece que el Estado argentino sostiene la Iglesia Apostólica Católica Romana. Entonces, ¿qué significa el sostiene? Lo que genera dudas, lo que generó dudas a lo largo del tiempo es cuál era el significado de ese verbo sostener. Si sostener apunta más bien a algo material o sostener apunta puntualmente a, digamos, algo, digamos, concretamente a la adopción de la religión como la religión concretamente oficial del Estado. Bueno, no. Sostiene es, según los términos de la Corte, sostiene es la colaboración de tipo económico. Entonces, la Corte dice, la noción de neutralidad, acá leyendo el fallo de la Corte, la noción de neutralidad comprende no solo la no preferencia respecto de ninguna posición religiosa, en particular, incluso la de los no creyentes, sino también una faz de tolerancia hacia todos aquellos que quieran profesar su culto en el ámbito escolar. O sea, lo que en definitiva va a decir la Corte es que el sostenimiento al que se refiere el artículo 2 de la Constitución Nacional es exclusivamente un sostenimiento de tipo económico y no implica ni genera una obligación para el Estado argentino de asumir a la Iglesia Católica como la religión del Estado. A tal punto que la Corte dice, el Estado argentino adopta una posición de neutralidad, neutralidad que implica respetar a todas las religiones. Por un lado, eso sería como la faz de tolerancia, ¿no? La faz negativa, el respetar, el no hacer, el abstenerse de violentar el derecho de los que profesan otro tipo de cultos, pero al mismo tiempo, el de no preferir a ninguna, o el de no demostrar desde el Estado la preferencia hacia alguna. Esta idea de neutralidad, ¿no? Es como que de alguna manera nos va ya adelantando cuál va a ser la posición de la Corte, ¿no? Porque la Corte acá ya claramente está tomando o está marcando el territorio que le permite llegar a la conclusión a la que finalmente llega, ¿no? A aquellos que leyeron el fallo. Esta situación, digamos, haber llegado a este punto de la conclusión donde la Corte analiza el concepto de neutralidad, hace que la Corte ingrese, digamos, en la segunda cuestión, que tiene que ver con analizar la constitucionalidad de las normas que estaban involucradas, ¿no? Entonces la Corte empieza a hacer un recorrido acerca de las normas desde su máxima jerarquía hasta la mínima, ¿no? Dice, bueno, la primera norma que está cuestionada acá es el artículo 49 de la Constitución Provincial, que, según la Corte, replica casi de manera digamos, idéntica, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, lo que dice la Corte es, el texto del artículo 49 es una réplica idéntica al, digamos, al texto que surge del Pacto Internacional. Entonces, si nosotros partimos de la base de que
la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última herramienta con la que cuenta el juez, el que la analiza, la Corte lo que va a terminar diciendo de alguna manera es, desde este punto de vista, no corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución, por cuanto, en definitiva, el problema no está ahí. El problema lo vamos a analizar de acuerdo a cómo se dio en la práctica con la implementación de la Ley de Educación Provincial, que es la 7546, y la aplicación directa que eso tuvo en la sociedad salteña. Acá, básicamente, me interesa señalarles que la Corte está ejerciendo control de convencionalidad. Fíjense ustedes cómo la Corte analiza la norma involucrada en función no ya de la Constitución propiamente nacional, sino de los pactos internacionales que le integran. O sea, la Corte, de alguna manera, y esto lo vamos a ver puntualmente entre los considerandos 14 a 16, está haciendo control de convencionalidad, porque lo que va a hacer es contrastar la normativa en juego con los instrumentos internacionales que integran la Constitución desde 1994. Entonces, de alguna manera, dice de alguna manera, entonces, la Corte puntualmente va a entender que el artículo 49 de la Constitución de la provincia no es inconstitucional. De la misma manera que la Corte, de la misma manera, entonces, la Corte arranca por analizar, entonces, la normativa que está por debajo de la Constitución provincial. O sea, las cuestiones involucradas en la Ley de Educación Provincial, Ley 7546. Ahí entonces es donde la Corte dice, bueno, la parte, digamos, la parte actora me plantea, en definitiva, que se viola la igualdad. Y que se viola la igualdad porque hay un grupo de personas, un grupo de alumnos que pueden acceder a la educación de una manera más desfavorable respecto de otros alumnos en igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que hace la Corte acá? ¿Quiénes pueden de a poquito, o con, digamos, con sus palabras, analizar cuál es esta distinción que hace la Corte sobre la igualdad desde su faz individual y la igualdad desde su faz colectiva? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. La pregunta bien puntual es, ¿quiénes de ustedes pudieron identificar cuáles son las dos nociones de igualdad que plantea la Corte? Para mí la igualdad es que cada uno reciba educación o instrucción en cuanto a la religión que profesa. Es decir, que los dos tienen derecho, ni lo que son católicos le pueden sacar la materia del catolicismo, pero también no lo pueden obligar a los otros que no son católicos a presenciar la clase. Y por otro lado también no hay una igualdad en cuanto a que uno reciba, o sea, fuera de la materia, la seguridad que te da estar dentro del aula a andar deambulando por ahí hasta que termine la clase, que es obligatoria también, ¿no? Por ahí lo mejor sería es ponerla como una materia extracurricular y que la curse el que quiere y el que no quiere no. Muy bien. Digamos, tomo lo que vos me planteás, vuelvo a hacer la pregunta para ver si alguno puede intentar responderme cuáles son las dos nociones de igualdad. O sea, entiendo perfecto tu planteo en cuanto a qué es lo que considerás como trato igualitario en este caso, Martín. La pregunta a la que yo estoy intentando apuntar es ¿cuáles son las dos nociones de igualdad a las que refiere la Corte? La Corte refiere a la existencia de una noción individual y una noción colectiva o estructural.
La individual toma como principio, digamos, la no discriminación, en el sentido que todas las personas tienen que ser tratadas de igual manera ante las mismas circunstancias. Ajá. Y la estructural hace referencia a que tiene en cuenta, digamos, al individuo perteneciente a un grupo, ¿no? A un grupo minoritario. No necesariamente minoritario, Naila, pero está muy bien lo que planteás. Es decir, Minoritario en el sentido de, por ejemplo, en Salta, que es evidente que hay más religión católica, o sea, personas que desarrollan el culto católico que otros cultos. exacto. Puntualmente, digo, no, en el marco de la Constitución Nacional, ¿no? En el marco de lo que fue la reforma de 1994, tenemos una variación de la idea de la igualdad. Teníamos, antes del 94, o sea, entre la Constitución histórica 1853-60 al 94, la visión tradicional de la igualdad apuntaba a una igualdad entre iguales, ¿no? A la igualdad ante la ley. Todos los individuos que estamos en igualdad de condiciones tenemos derecho a los mismos derechos y acceder a tales, digamos, en las mismas condiciones. Esta igualdad es la igualdad que tiene una fase, si ustedes quieren, una visión individual, ¿no? Porque se plantea la situación de, si somos todos alumnos, todos tenemos el derecho a acceder a tal derecho en tal cantidad, con tal alcance. O sea, lo que se está planteando acá es que mientras todos estemos en igualdad de condiciones, no habría razones para que unos accedan y otros no accedan, o unos accedan en una medida y otros en menor medida. Esta visión tradicional, individual, ¿no? de la igualdad, está sustentada concretamente en el principio de no discriminación, en el principio según el cual, principio, digamos, inveterado, ¿no? de toda república, Estado de Derecho y de los instrumentos internacionales también, según el cual nadie puede ser tratado en forma distinta, fundado en razones arbitrarias, en definitiva. Lo que plantea la Corte acá, y yo comparto, es que la incorporación de determinadas cláusulas a la Constitución en 1994 de alguna manera viene a complementar esa noción de la igualdad tradicional para completarla desde una perspectiva estructural o colectiva, que considera, como decía Naila, al individuo en tanto integrante de un grupo. O sea, este análisis que propone esta segunda visión, la visión estructural, plantea considerar el contexto social en el que se aplican las disposiciones, porque yo puedo decir, todos tienen derecho a acceder a la educación, por ejemplo, en un contexto como el que vivimos ahora, ¿no? Imagínense ustedes, contexto de pandemia. Vivimos ahora, todos tienen derecho a la educación virtual. Bueno, perfecto, pero ¿qué pasa con aquellos que no acceden a Internet? ¿O qué pasa con ellos que no tienen computadoras pese a acceder a Internet? ¿Cómo acceden a la escuela? ¿Acceden en igualdad de condiciones? Entonces, La igualdad de oportunidades. exacto, justamente esta visión colectiva apunta a lo que Gabriela acaba de señalar con suma certeza, que es a la igualdad tradicional, la igualdad entre iguales, se le suma la perspectiva de la realidad. Y la perspectiva de la realidad apunta a que analicemos la igualdad de oportunidades. ¿Sí? Está muy bien que vos le reconozcas los mismos derechos a todos, pero aún reconociéndole los mismos derechos a todos, ¿pueden todos ejercer esos derechos de la misma manera? ¿O habrá algunos que estén en mejores condiciones que otros? Sí, no todos van a contar con los mismos medios. Exacto. No, además no es inclusiva la forma. No los incluye a todos. Además, yo hoy a la tarde decía una frase que creo que pasó desapercibida porque no picó con mis alumnos de la tarde, espero que con ustedes pique. Hay un autor francés, Anatole France, que dice: las leyes prohíben tanto al rico como al pobre vivir abajo del puente. Esa frase es la que de alguna manera traduce la falta de completitud de la igualdad de visión individual, porque sí, perfecto, los ricos y los pobres tienen prohibido dormir abajo del puente. Ahora, para los ricos perfecto, porque no tienen ni pensado dormir abajo del puente, pero si vos le prohibís al pobre vivir abajo del puente, ¿dónde vive?
a la intemperie? Y sí. Entonces, cuando nosotros dejamos de mirar la igualdad desde esa perspectiva individual, incorporamos al individuo dentro de un contexto social y empezamos a analizar la igualdad intrínsecamente relacionada con el valor de la equidad, es decir, con cómo se aplican las disposiciones dentro de un contexto social. Y eso es lo que va a terminar dándote la posibilidad como Estado, cada cual desde su rol, de poder conocer cuáles son las políticas públicas necesarias para lograr que la igualdad sea real. ¿Por qué? Porque yo digo, aseguramos la educación por medio virtual. Bueno, perfecto. Para determinada parte de la sociedad eso no va a ser un conflicto, porque van a tener su propia computadora, su espacio cómodo para cursar, el silencio y demás. Para el resto que no tiene esa condición, tiene que haber una medida adicional por parte del Estado para que colabore en el acceso. Entonces, esto es interesante, porque ¿por qué la Corte hace este planteo en este caso Castillo? Me estoy yendo de tema, yo tenía una reunión a las 7, ahora voy a mandar un mensajito para decir que me retraso 2 minutitos más. ¿Por qué la Corte hace este razonamiento acá? La Corte hace este razonamiento acá porque lo que se daba en el caso de los alumnos de la escuela pública en Salta era justamente esta cuestión. Sí, todos tenían derecho a acceder a educación religiosa, pero en los hechos, la educación religiosa, en los términos en los que se estaba dando, beneficiaba a unos y socavaba al resto. Entonces, la discriminación, en este caso puntual, no solo era de facto, es decir, en los hechos, sino en la norma, sino que también era una discriminación encubierta, porque la norma aparentaba una cierta neutralidad, que esto lo dice la Corte. La norma aparenta ser neutral, pero en su efecto práctico, lo que termina haciendo es dejar en una situación desigual y desaventajada a los que no profesan el culto católico. De ahí entonces que la Corte lo que dice es, cuando nosotros estamos frente a casos en donde debemos considerar al individuo como integrante de un grupo y por ende vamos a centrarnos en la perspectiva colectiva de la igualdad, o sea, en analizar las medidas que afectan a un colectivo como tal, el control ya deja de ser el de una mera razonabilidad y tiene que ser el control por medio de un escrutinio estricto. Es decir, yo tengo que partir de la base de que estamos frente a una categoría sospechosa. Puntualmente acá, la categoría sospechosa o el escrutinio estricto se centraba en esta distinción sustentada en el culto que profesaban unos y no otros. Entonces, dependiendo del culto que cada alumno profesaba, eran los derechos o el alcance de su derecho a aprender. ¿Hasta acá vamos? Entonces, la Corte dice concretamente que hay supuestos, o sea, analiza la Corte, ¿no? Hay supuestos en donde las normas no contienen una distinción sospechosa en sentido estricto, sino que en su literalidad aparecen como neutras porque no distinguen entre grupos para dar o quitar derechos. Sin embargo, en la práctica se genera un efecto de discriminación sistémica que genera desventajas comparativas para unos en detrimento de otros. Entonces, la Corte dice que una vez que comprueba esta desigualdad que se da, el Estado es quien tiene que justificar la pertinencia de las medidas. Eso es lo que habilita a que la Corte comience a analizar las pruebas que se fueron dando en el expediente y termina estableciendo que existe en la aplicación práctica de las normas, en la aplicación contextual de las normas,
un efecto desproporcionado que ha socavado los derechos de las minorías religiosas. Desde esta perspectiva es que la Corte asume que la educación católica, tal como fue brindada en las escuelas públicas salteñas, ha implicado un adoctrinamiento. El resultado entonces es que la Corte termina resolviendo que la normativa involucrada, la normativa infraconstitucional involucrada, es inconstitucional por ser irrazonable, porque de su práctica derivó, en definitiva, un detrimento para determinado grupo de la sociedad. Entonces, la Corte, en principio, dice, aplicado en el caso salteño, según las pruebas que obran en el expediente, se generó un trato preferencial a los alumnos que profesan el catolicismo. Eso deriva en que la Corte asume la inconstitucionalidad de la normativa. Esto es lo medular del caso, ¿no? En lo que tiene que ver con esta parte, con esta unidad puntual, ¿no? El caso sigue, en el caso la Corte aborda los otros elementos, como por ejemplo, definir que se había violado también el derecho al silencio y el derecho a la intimidad, por este deber que tenían los padres de completar los formularios en donde debían explicitar los credos que profesaban sus hijos o sus familias. También se estableció que se violaba el derecho a aprender porque la religión, los alumnos se perdían la posibilidad de analizar la religión como fenómeno histórico y cultural, y se violaba la libertad de culto porque este adoctrinamiento había implicado un avasallamiento de los derechos de los alumnos pertenecientes a las minorías religiosas o a ninguna religión. De ahí entonces que en el voto de la mayoría la Corte declara la inconstitucionalidad de la normativa porque los efectos prácticos de aquella habían generado un perjuicio para determinado grupo. ¿Dónde está hasta acá el voto de la mayoría? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, por lo menos yo no. Está bastante claro. ¿El resto? Profe, lo último que dijo fue la inconstitucionalidad de la normativa. Perfecto, entonces está bien, no tengo duda. Muy bien. Un solo punto para que ustedes lean luego la disidencia de Rosati, y con esto los dejo en manos de Daniel. Es lo siguiente, en el voto de Rosati es una hermosa disidencia, ¿no? Rosati hace su disidencia, en esta disidencia él lo que va a considerar es que la normativa es constitucional. ¿Por qué Rosati va a considerar esto? Básicamente él va a hacer, digamos, de alguna manera, una construcción bastante teórica en donde va a analizar cuáles son las normas las aplicaciones contra legem. ¿Qué es una aplicación contra legem? Son las aplicaciones de la ley que generan un efecto perjudicial, o sea, un efecto que viola derechos, que restringe derechos, pero que en definitiva la aplicación de la norma viola la propia norma. ¿Qué significa? Que la norma te dice que vos tenés que hacer A. En los hechos vos haces B, es decir, no respetás la norma. Y eso que estás haciendo, ese B, esa conducta B, distinta a lo que te dice la norma, genera una violación de derechos. Entonces, Rosati hace esta traspolación teórica al caso de la normativa salteña. Él dice, las normas en sí mismas son constitucionales, porque si uno las contrasta con el bloque de constitucionalidad vigente, advierte que la normativa va en línea con lo que plantean los instrumentos internacionales. El problema es que la derivación práctica del Ministerio de Educación de los currículos de las escuelas salteñas ha derivado en una violación de derechos. Pero yo no puedo declarar una inconstitucionalidad solo porque en la práctica haya tenido un resultado que no me guste.
De ahí entonces que Rosati lo que plantea es la constitucionalidad de la norma, pero propone que exista una construcción colaborativa, participativa, en la construcción de los currículos de manera tal que la educación religiosa se siga impartiendo como materia digamos, de las escuelas primarias en Salta, pero que no se imparta allí educación católica, sino instrucción cívica religiosa, es decir, que se hable del fenómeno de la religión, mencionando las principales cuestiones relacionadas con todos los cultos y no pura y exclusivamente con la educación católica. De ahí entonces que la disidencia de Rosati es, aunque la aplicación práctica derive en un resultado que genera discriminación y que por ende es irrazonable y por ende inconstitucional, lo cierto es que esa aplicación práctica no está respetando la norma, y la norma en sí mismo per se es constitucional. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, perfecto, profe. ¿Sí? Ahí me gustaría que Daniel haga su alocución que hizo hoy a la tarde en relación con esto que suele decir Rosati, para que los chicos también se lo grafiquen. ¿Te acordás? Sí. Rosati suele decir, Rosati es constitucionalista, sí, es especialista en derecho constitucional, suele decir mucho, tanto en las conferencias como en la doctrina que él emana, que no todo lo que no nos gusta es inconstitucional. Sí, creo que toma eso justamente en su voto. ¿Sí? En esta posición, claro, es totalmente fidedigno con su postura, es decir, partiendo un poco de la base de esto de la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio. Si realmente yo no me topo con una norma gravemente inconstitucional en sí, tengo la obligación de salvarla. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, mi reunión se pasó para las 7:30, así que me quedo un ratito más. Dani, igual voy a frenar esta grabación y te paso a vos la posta de hospedador. Dale, no hay ningún drama. Buenísimo.